Ya, listo. Gracias, muy buenos días con todos. Pues soy el capitán Peñafiel Vicente. Vamos a analizar lo que es violencia de género, que en este caso pues muy conocida la violencia intrafamiliar. ¿Por qué nos dice violencia de género o violencia intrafamiliar? Porque muchas veces que vamos a los auxilios observamos que la mujercita es la agredida, ¿sí? Género femenino en este caso, y por eso pues que se le ha puesto como violencia de género, ¿sí? Dentro de lo que es la violencia de género o la violencia intrafamiliar, nos tenemos ciertas características, ¿no es cierto? Lo que realmente tenemos que determinar pues es el sexo en las características biológicas, genéticas y hormonales. ¿Para qué vamos a entender y por qué entramos por la situación de género? Porque, ojo, que muchas las veces vemos a una persona transgénero que está solicitando auxilio, que le ha agredido su conviviente y nos puede ocasionar mucha risa incluso. Y ya vamos a analizar que es un poquito más complejo y tiene mucho beneficio ya. Y es por ahí que vamos a entrar, por identidad de género. Es decir, por cómo la persona se siente, ¿no es cierto? Y esto pues tenemos en la atracción sexual, tenemos la atracción sexual heterosexual, la bisexual y la homosexual. Heterosexual somos los que tenemos una persona, una pareja de diferente género a la nuestra, es decir, en este caso mi preferencia pues el género femenino, esta es mi preferencia heterosexual. Tenemos la parte bisexual, hay personas que se sienten conformes con los dos sentidos, tanto hombres como mujeres, pues, y es así. Y la homosexual, pues la preferencia del mismo género, mismo sexo. Siguiente. Listo, estos conceptos son claves, ¿sí? Tenemos lo que se refiere al poder, la conciencia misma del individuo, dentro de lo cual pues vemos el patriarcado, ¿sí? Es una estructura social jerárquica que muchas las veces tenemos que luchar para que todo vaya cambiando, para que vaya siendo diferente. Tenemos la discriminación, esto ya sabemos y tenemos conciencia de lo que es, muchas las veces pues discriminamos por la preferencia sexual, ya lo vimos al inicio, y la violencia de género, lo que vamos a ver que es la violencia intrafamiliar, específicamente cuando se genera la agresión a una mujercita. Empoderamiento o proceso en donde hombres y mujeres asumen el control de su vida, y esto pues nosotros tenemos que ir conociendo porque dentro de las leyes nos establece a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Relación, en este caso pues entre la apoderación y las omisiones, ya lo vamos a ir analizando. La prevención, el machismo también está bien arraigado en nuestro entorno, y el feminismo. Machismo pues cuando un hombre genera cierta actividad en contra del lado femenino. Feminismo pues lo que hoy en día está vigente, que es una persona del género femenino o que se sienta con esa preferencia y dé a la luz pública decir y ciertos reclamos, no estar conforme a como está actualmente. Ese es el feminismo. Siguiente, por favor. Violencia de género. Acá vemos un cuadro bastante básico donde la prevención es erradicar directamente todo este tipo de agresiones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando llegamos a un procedimiento? La mujercita, sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Está saliendo el video todo? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando llegamos a un procedimiento? Justamente es una mujer que está siendo agredida, que está siendo golpeada, dentro de lo cual tenemos tres tipos de violencia. Todos sabemos, la psicológica, la sexual y la física. Psicológica pues directamente nos establece el tratamiento de palabras, todos conocemos, ¿verdad? La sexual, esto pues cuando una persona le obliga a otra a tener contacto físico sin su consentimiento o situaciones similares. Violencia física, muchas las veces pues vemos incluso es una persona que le empuja a la otra, ya estamos teniendo un contacto físico, ya es una violencia física, por lo cual nosotros tenemos que analizar bastante cuidadosa forma, porque a la violencia psicológica es un paso incluso a la pérdida de la vida del individuo por la condición de la agresión que se da. Siguiente. Esta es la violencia directa, los homicidios, los robos, insultos y golpes, lo que se puede ver, ¿cierto? Si vemos, este es el triángulo de la violencia. En la parte inferior está la violencia cultural y la violencia estructural.
¿Cuál es la violencia cultural? La discriminación que se genera, ¿sí? Y la estructural, pues muchas de las veces que se tiene conocimiento, la mujercita no puede trabajar, no se le abren ciertas fuentes de ingreso. Entonces vemos cómo la violencia se va haciendo en un triángulo, y esto pues tenemos que analizar nosotros cuando lleguemos a los procedimientos, preguntar, cuestionar si incluso muchas de las veces las mujercitas están adaptadas ya a este entorno y no dilatan, no se dan cuenta de la agresividad en la cual están siendo objetos. Entonces nosotros tenemos que orientar a la persona para que en el sentido comprenda qué tipo de violencia ella está sufriendo, ¿verdad? Siguiente, por favor. Vamos ya al marco normativo, lo que nos conviene y nos compete bastante. Medidas de protección, vamos a analizar un poquito más a fondo. Código Integral Penal, tenemos el femicidio, tenemos la Ley Orgánica Integral de la Prevención de Erradicación de Violencia contra las Mujeres, y la Constitución de la República, pues que es la Carta Magna, la cual nos establece a nosotros y nos garantiza para que nosotros podamos actuar, de lo cual pues nos salen las medidas de autoprotección que conocemos, que también está en el Código Penal, Código Orgánico Integral Penal, obviamente que está el femicidio, y la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de Violencia Familiar. Siguiente, por favor. Constitución del Ecuador, tenemos varios artículos, entre los cuales pues está más condescendiente, cual nosotros vamos a conocer posterior en el resto de leyes. El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar igualdad entre hombres y mujeres, ¿verdad? Desde ahí es el fundamento, uno de los más importantes. Todos son importantes. Vemos la igualdad para el desarrollo, igualdad para la parte legal, servicios de salud, consejos nacionales para la igualdad. El Estado está en la obligación de garantizar políticas claras y beneficio para todos. Vemos una gran gama de artículos, pero como le digo, el más importante, el artículo 70, el Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar igualdad entre hombres y mujeres. Vamos dentro del Código Orgánico Integral Penal, igual vamos a tratar puntual el femicidio, ¿sí? Tenemos en el artículo 141, el cual es la violencia que se genera a una persona y este ocasiona la muerte, ¿sí? Dentro de los agravantes no lo pusimos ahí, pero está la convivencia, está que una persona tenga relación de parentesco, relación de armonía emocional, es decir, que hayan sido pareja, que hayan sido convivientes. O uno de los agravantes también es que genere la muerte de la persona cuando obviamente esta ya no quiera estar con él, es decir, quiera rehacer una nueva relación. Son dos agravantes, el cual pues el juzgador en este caso estipulará para la sanción máxima de lo que es femicidio. Vemos cómo hay la violencia psicológica, la sexual, todo está establecido en el Código Integral Penal, que se le conoce hoy en día como el Código. Siguiente, por favor. Perfecto, tenemos las medidas de protección. Está claro que las medidas de protección ya lo están dando ya los tenientes políticos, ¿verdad? Es un derecho y no pueden negarlo, que una persona pues llegue y solicite y sea brindado. Dentro de las principales pues tenemos la extensión de una boleta de auxilio. Sabemos lo que es la extensión de una boleta de auxilio, ¿verdad? Cuando una persona nos presenta la boleta de auxilio, ya es porque tuvo una denuncia, presentó una denuncia y el proceso está. Ojo que esto es importante, la boleta de auxilio no prescribe, no caduca y tiene vigencia a las 24 horas, ¿verdad? Entonces al momento que nos presenta una boleta de auxilio, inmediatamente nosotros tenemos que proceder a el individuo y les llevamos hasta ¿dónde? La autoridad competente. Perfecto. Entonces esta es nuestra función y esta es nuestra actuación. No hay excusa para no actuar. ¿Sí? No hay excusa en esta ley, no hay ningún tipo de excusa. Todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley están estipulados y tienen la obligatoriedad y la obligación de hacer cumplir la ley y de verificar y garantizar que la persona pues no sea objeto de algún tipo de violencia, ¿verdad? Vamos viendo. Prohibición de la persona acercarse a la víctima, prohibición de salida de la víctima, y también tenemos una de las medidas que es cuando incluso la persona ha sido objeto de agresiones y está fuera del hogar, pues tiene que ingresar, esta persona tiene que ingresar y salir el conviviente, ¿sí? Mire, entonces es una acción bastante beneficiosa
para poder cumplir la necesidad de requerimiento. Incluso hay una medida cautelar de que establece que si es que no tiene recurso, el juez, el juzgador, se decretará una pensión, una remuneración mensual para que los afectados de la violencia puedan subsistir. Siguiente, por favor. Ley Orgánica Integral para la Prevención de Violencia contra la Mujer, dentro de las cuales lo importante también nos establece las medidas cautelares, sistema integral para la planificación y erradicación de las mujeres. Este es un organismo directamente que se genera con la necesidad y la demanda de del género femenino para poder subsidiar cierta necesidad. Monitoreo de evaluación de las medidas de la prevención, atención y protección. Entonces, esta es una de las funciones, ¿sí? Esta ley es la que garantiza que se pueda estar orientándose y guiándose en la acción efectiva del cumplimiento de las medidas cautelares, ¿no es cierto? La violencia de género, laboral, deportiva, estatal, es decir, todo esto nos establece un sistema bastante más profundo del tipo de violencia, ¿sí? Tenemos 3 tipos de violencia y acá nos dividen en subfases, por ejemplo, en el diario vivir, en la convivencia interna, y es así como se establece la ley de la prevención de educación de la violencia de género contra las mujeres. Siguiente, por favor. Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres. Tenemos el artículo 10, la violencia física, ya lo vimos al inicio, es las agresiones. Obviamente también tenemos la violencia psicológica, la violencia política, como lo analizamos, es la cultural, y la violencia simbólica, que en este caso pues hoy en día tenemos la tecnología, muchas de las veces mandamos texto y esto es lo que entra en la violencia simbólica. La económica patrimonial, obviamente pues el recurso oneroso, muchas de las veces no se le da a la esposa o a la cónyuge ciertos recursos cuando ellas dependen de nosotros, también es una violencia. Y la sexual, pues ojo que no es que mi esposa, el consentimiento en el vínculo sexual, así es su esposa conviviente, tiene que ser mutuo, ¿verdad? Analizamos nuevamente las medidas de protección, ya lo vimos puntual, y obviamente pues en la garantía para poder actuar, nosotros tenemos que un poquito ayudarle a la denunciante, que esta tiene que trasladarse hasta la unidad judicial, ¿verdad? Con su cédula de ciudadanía y asimismo con los nombres completos del ciudadano a ser denunciado. La siguiente, por favor. Listo. ¿Regreses al anterior? Ya. Entonces terminamos con las medidas de protección. Lo más beneficioso acá pues es la boleta de auxilio. Todos sabemos lo que es una boleta de auxilio. Listo. Recomendación de todo este proceso: muchas las veces el uniformado, el policía, llega a tomar un procedimiento de violencia intrafamiliar y la denunciante desiste, ¿verdad? Dice, no, deje nomás y acalmamos los ánimos, y ya teniéndolo en el patrullero, y nosotros nos inhibimos de proceder a la aprehensión del individuo como tal. Regresamos a las 2 horas, ya terminaríamos como feminicidio, y se han dado los casos. Y los policías entran muchas veces en procesos de denuncia por la falta de operatividad que ellos tuvieron en ese momento. Entonces, recomendación: la violencia intrafamiliar pues en nuestro entorno está vigente los fines de semana, es el consumo, lo estamos haciendo en un ensayo, justamente estamos analizando, es el consumo de alcohol. Incluso el 80% de las llamadas telefónicas por violencia intrafamiliar se generan por esta acción de consumo de alcohol. Entonces, si comprendemos esta necesidad de nuestra ciudadanía, podemos actuar de forma necesaria e idónea. Les agradezco, muy amables.